Y 5 minutos antes ya resuelve el caso, ¿no? Y era de, tenía un clavo atorado en el cerebro. Perfecto. Hay una escena en particular que utilizo mucho como referencia en este sistema de construcción del lenguaje, que en este capítulo lo que él cura es algo relacionado con quimerismo. El doctor está sentado, House está sentado, está disfrutando de su desayuno, una niña se sienta frente a él, la niña se sienta con un oso de peluche, y House comienza a hacer la plática, y la niña le comenta, ¿te molesta si mi perro se sienta con nosotros? House le dice, ese no es un perro, es un oso, y es un oso de peluche, ni siquiera es real. No, pero mi oso de peluche se llama perro. House le dice, no, las palabras están creadas para poder referenciar un objeto en específico. Si todos comenzáramos a llamar a las cosas como queremos que se llamen en realidad, no existiría un orden lógico que nos permitiera crear un lenguaje ni un sistema. En ese momento él tiene la epifanía y va y salva al paciente. Lo que quiero darles a entender aquí es que los conceptos relacionados con la construcción de lenguajes son importantes para el sistema de la comunicación. ¿Qué pasaría si en este momento yo estuviera dando la conferencia en mandarín? Digo, a lo mejor el maestro Jorge sí. ¿Alguno de ustedes habla mandarín? La comunicación no fluiría. ¿Qué pasa si a lo mejor la maestra que habla ahorita muy fluido inglés nos regala una conferencia en inglés? A lo mejor no todos lo alcanzaríamos a comprender. Yo, por ejemplo, soy como Pepe Toro, me pongo nervioso, me pongo violento, ¿no? Con la guardia arriba. ¿Qué pasaría si comenzáramos a dar la conferencia en náhuatl? ¿Cuántos de nosotros comenzaríamos a entender la conferencia? ¿Qué sentido tendría si perderíamos esta comunicación? Todo este rollo va relacionado con el concepto de las computadoras. Las computadoras, ya en su momento yo les hablaba de esta primera Mark I, ¿se acuerdan? Inclusive hicimos la referencia con el mundo cinematográfico y el mundo de los cómics. Estas primeras computadoras comenzaron a tener una comunicación de qué carácter, militar y académico. Conectábamos computadoras a través de un sistema específico, un sistema de programación y un cerebro similar, un cerebro que pensaba de manera muy similar al cerebro de la otra computadora que estuviese recibiendo la información, ¿sale? De manera puntual, aquí quisiera, antes de avanzar en este proceso, enfatizar sobre el concepto de información. Distintas fuentes, incluidas el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de Black, que es uno de las fuentes que les he recomendado, el diccionario jurídico mexicano y otro tipo de fuentes, nos permiten comprender el concepto de información. ¿Qué entenderemos por información? Información es transmitir conocimiento y agregar cultura, es transmitir datos. La información debe de ir forzosamente vinculada con el concepto de darle un valor agregado a tu cultura. En algún momento el debate que es generado en relación al concepto de la información, nuestro artículo 6 constitucional incluye el acceso a la información. ¿Alguien tendrá a la mano el artículo 6 constitucional que me pueda regalar con su honorable y magnánima voz la lectura? Únicamente, sí, por favor, abogado. Párrafo primero y párrafo segundo. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna institución judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información. Ese es nuestro segundo párrafo, el que nos importa, el objeto de nuestro estudio. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. ¿Es información plural y qué? Plural y oportuna. ¿Se acuerdan cuándo fue redactada esta Constitución? Gracias, abogado. ¿Se acuerdan cuándo fue redactada esta Constitución? A ver, ¿cuándo fue redactada esta Constitución? 1917. Gracias. ¿En qué momento histórico se construyó esta Constitución? ¿Se imaginan cómo era en ese momento la Constitución? ¿No se imaginan cómo era en ese momento el país? ¿Cómo era el cuerpo de constituyentes? Básicamente se lo pongo muy simple, no es hoy en día de que tienen un bonito evento donde todos comen caviar y dicen, no, qué bonita corbata, que le sacan fotos y demás. Estaban construyendo una constitución entre balas, entre guerras, entre batallas
de bandos políticos. Era básicamente, súbete a un tren, redacta estos artículos y no te bajes del tren hasta que lo termines, porque si te bajas del tren te van a estar esperando. Y si se encuentran dónde estás, te van a matar. Pues era estar construyendo, imagínense con la presión, si un examen de opción múltiple es difícil, imagínense ese examen de opción múltiple, hacerlo arriba de un tren y pensando que si te bajas del tren te van a disparar. La Constitución de 1917 fue creada así, entre balas. Fue creada entre miedo de muerte, entre miedo de persecución. Así es que se comenzó a crear esto. Entonces, esto hay que utilizar algo que también me enseñó el maestro Agustín Pérez Carrillo. Hay un artículo muy bueno en la revista de Alegatos, no me pregunten qué edición, lo pueden encontrar en internet, de hermenéutica jurídica. ¿Saben lo que es la hermenéutica jurídica? Me encanta cómo se ven unos a otros. Y ya estás en mi sueño, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica jurídica? ¿Me suena? ¿Me suena? ¿Me suena? La hermenéutica jurídica es un método de interpretación que te permite entender la razón de ser, la naturaleza, el espíritu, el alma del texto legislativo de que estemos hablando, así como del cuerpo, la carnita, el alma del legislador, ¿sale? Que estuvo plasmando ese cuerpo normativo. De esa manera la interpretación hermenéutica nos permite entender esta hermenéutica jurídica, nos permite entender qué nos trató de decir el legislador y por qué nos lo dijo el legislador de esa manera. ¿Sale? Es decir, ¿cuál es el espíritu de esa ley? ¿Por qué surgió así? ¿Por qué es el resultado final? ¿Y por qué lo dijo de esa manera? Entendiendo dentro de este concepto de la hermenéutica jurídica que hay que entender y estudiar cuál es la preparación del legislador. ¿Sale? Hay que ver si era abogado, hay que ver si era doctor, hay que ver si era politólogo, economista, hay que ver si lo hizo bajo esta presión de muerte, hay que ver si lo hizo bajo estos mecanismos de terror, si lo hizo bajo una presión política, hay que ver de qué manera estuvo redactándolo y que todo eso finalmente generó un resultado constitucional. Todo eso se llevó de la interpretación que nos puede permitir hermenéutica de este segundo párrafo del artículo 6º constitucional. Podemos entender lo que nos trató de decir por plural y oportuno. La Constitución nos define qué es plural y oportuno. ¿Qué nos queda hacer esta interpretación hermenéutica? ¿Qué nos trató de decir el legislador en ese momento? ¿Qué entendemos por plural? ¿Plural es lo mismo que democrático? ¿Por qué el legislador no puso democrático y por qué puso plural? Porque democrático tenía más palabras, porque no sabíamos si llevaba acento en la O.